Estamos acá en TVO País, por la pantalla de TVO. Bueno, estamos ya con los invitados columnistas del programa. Está con nosotros Germán Acorinti. ¿Cómo andas, Germán? ¿Bien? Pero muy bien, don Roberto. Bienvenido, gracias a Dios. Lo agarró la fresca hoy. Siempre. Ha estado lindo. La verdad que después del calorcito de ayer, creo que hoy nos renueva un poquitito el aire fresco. Y está bueno para estos tiempos así, para sacar los autos a la ruta. Estaría buenísimo, sí, Porque... sin ninguna duda. Pudiendo, ¿por qué no? Darse una vueltita por ahí. Claro, te mantiene un poquito más fresco la motorización, ¿no? Sin ninguna duda. Siempre decimos de que en el verano, donde más consecuencias por ahí se sufre con respecto al tema de los motores, es solamente por una cuestión de temperatura. Más aquellos vehículos que tienen GNC, obviamente, que ya hemos hablado contigo y lo vamos a retomar el tema, no les quepa duda, en cuanto vengan los calores un poquitito más intensos, de que necesitan mayor cuidado. El tema de refrigeración es fundamental. Claro. Indistintamente de que esto se hace más severo en el verano, tengamos en cuenta que el mantenimiento del auto es todo el año, ¿no? Es todo el año, sí, es complicado. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que son los imprevistos que se te presentan en la ruta, porque vos a veces salís con el coche todo controladito, limpiecito, con todos los niveles de fluido, pero siempre por ahí hay partes del automotor que uno no puede Y vos lo dijiste, son imprevistos. Hay cosas que uno lamentablemente no puede prever. El auto a veces parece que tuviera vida propia, ¿no? Hay cosas que hace y decide romperse en el momento menos apropiado. Menos oportuno. Menos oportuno, justamente. Sí, sí. Y es las consultas permanentes. Lo hemos hablado más de una vez también, creo, con vos, creo que en forma privada. La gente, cada vez que llega el tema de los viajes, dice, bueno, Germán, a ver, ¿qué tengo que llevar en mi auto para hacer un viaje tranquilo? Y yo, en broma, pero no tan en broma, digo que lo que tiene que llevar uno en el auto siempre es un muy buen teléfono celular y un hermoso equipo de mate. Pero a veces te pasa que hay rutas que no llegás con los... Sí, desgraciadamente en nuestro país tenemos esa situación, con la señal. Exacto, no tenemos la señal de teléfono que nos brindan. Yo lo que les quiero comentar con esto, y es un poco, esto nace a raíz de también de una charla que tuvimos en privado con Roberto hace unos días, de situaciones que uno, por más profesional que sea en su trabajo y que seamos nosotros, digo el taller, quien a usted le vea el auto puntualmente, hay cosas que lamentablemente no podemos prever. No las podemos prever. No hay forma, no hay indicios incluso de que el auto pueda llegar a tener, por ejemplo, una rotura de un alternador. Por ejemplo, una rotura de un burro de arranque. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te da sintomatología previa. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Saliste a la ruta de rompirraje, como decimos nosotros, si vale la expresión, se enciende la luz de la batería y estamos diciendo nosotros, ¿qué pasó con esto? Por desgaste también. Claro, a ver, puede suceder de que la batería no te había dado ningún tipo de indicio y de golpe te está indicando de que su carga no es suficiente. Claro. Generalmente, cuando enciende esta luz en el tablero, lo que nos está indicando, hablo de luz de batería específicamente, lo que nos indica habitualmente es alguna situación de anomalía en el alternador del auto. Ajá. Si el alternador del auto deja de funcionar, concretamente no se recupera la energía a la batería, que es la que está erogando la energía, ¿sí? Claro. Nosotros tenemos la batería que justamente nos provee de energía. Si no tenemos un elemento que reponga esa energía a la batería, llega un momento que la batería se agota, como una pila, ni más ni menos. Entonces digo, ¿yo pude hacer un testeo de todos estos elementos antes de salir? Verdaderamente, no. No. El tema del alternador, yo te puedo controlar. Claro, yo puedo controlar si de arranque, por ejemplo. Tenés que abrirlo para eso. Yo te puedo controlar con una aparatología que nosotros tenemos si tiene o no tiene buena carga. Es decir, si está realizando una buena carga hacia la batería. Pero eso te lo realizo en este preciso instante. Claro. ¿Eso puede dejar de funcionar de acá a un par de horas? Sí. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay desgaste dentro de esos elementos que lamentablemente la única manera de saberlo sería desarmar el alternador. No me vamos a poner a desarmar el alternador antes de hacer cada viaje. Digo alternador como digo un montón de otras cosas. Exacto. Entonces, un poco nosotros, ¿qué es lo que queríamos referenciar hoy con respecto a este tema? Tratemos de minimizar los riesgos. Ante un viaje estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el tema de minimizar los riesgos? Fundamentalmente, un control lo más exhaustivo posible del vehículo en todas sus situaciones. Claro. Que creo que también lo hemos dicho nosotros más de una vez acá. Nosotros lo que nos incumbe directamente es todo lo que tiene que ver con el tema de lubricantes y lubricación en sí, controles de fluidos del vehículo. Todo eso nosotros lo podemos realizar en 15 a 20 minutos, media hora de trabajo. Y estás listo. Y estamos listos. El electricista tiene que hacer su tarea en función de algunos elementos eléctricos, ¿sí? Que esto es una revisión que en realidad al vehículo habría que hacerle por lo menos cada 6 meses o no más allá de una vez al año. Claro. ¿Sí?
El tema de la alineación y el balanceo, que siempre decimos, hágalo cada 10.000 kilómetros. En esa alineación y balanceo, el tallerista lo que va a hacer es justamente también revisar el estado del tren delantero, el estado de los frenos y un montón de situaciones más, como por ejemplo también la amortiguación del auto. Esto está dicho y creo que todo lo tenemos medianamente claro. Hoy decíamos el tema de imprevistos. Se presentan los imprevistos, ¿cómo los solucionamos? ¿Cómo los solucionamos? Y realmente a veces es muy difícil de solucionar, incluso así llevemos el mecánico sentado al lado nuestro. Hay situaciones que se pueden llegar a romper en un auto, que por más que el mecánico vaya sentado al lado mío, necesitamos herramientas y aparatología para poderlo solucionar. Claro. Si es ese el caso, vuelvo a lo que decía recién. Un buen teléfono celular, ojalá tengamos señal para podernos comunicar con alguna grúa, que esa grúa nos traslade hasta algún lugar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede romper básicamente cuando yo te diría que hay infinidades de cosas que se pueden romper en un auto, como tantos elementos posee el vehículo. Todos aquellos elementos que poseen el vehículo en algún momento se pueden romper. No todos te dejan de a pie, algunos sí. Hay situaciones como decíamos recién, si te deja de a pie un elemento como un alternador, no tenés manera de solucionarlo, el auto que cargarlo, engancharlo y llevárselo. No tenés forma. Pero tenés una previa. Digo, si se te prendió la luz del alternador y no es que se vaya a quedar de golpe sin la batería, nos está indicando de que ya hay una poca carga hacia la batería, lo primero que tenés que tener en cuenta es apagar las luces, obviamente siempre y cuando sea de día. Si es de noche, tratar de usar la menor cantidad de luces posible, siempre y cuando no venga nadie de frente ni de atrás. Apagar la radio. Desenchufar el cargador del teléfono celular. Digo, todo lo que consuma energía del auto, todo eso trata de desactivarlo. Hasta que llegues a un lugar seguro para que vos te puedas estacionar y, si no, algún lugar donde te puedan realizar la asistencia. Esto, por ejemplo, digo, aparejado a estas cosas, hay temas que parecen extremadamente obvios y no siempre lo son, porque nosotros charlando con nuestros clientes, a ver, ¿qué llevas en el baúl del auto? Eso te iba a preguntar. Vos abrís el baúl del auto de la gran mayoría de los vehículos y yo te garantizo que lo único que está es la cubierta de auxilio, a veces no está, increíble, menos en condiciones, y a veces no tenemos el gato, no tenemos la llave de rueda. Estas son cuestiones básicas, parece sonso decirlo, pero verdaderamente préstenle atención. Tenemos que viajar con un auxilio, tenemos que viajar con los elementos necesarios para cambiar la cubierta, ¿sí? Punto número 1. ¿Qué te puede ayudar? Y esto hablo de experiencia propia y de cuestiones que me cuenta la gente en mi negocio, qué es lo que lo ha sacado de una situación, a lo mejor no del todo deseada, llevando en su auto. La cosa más sonsa que se te puede ocurrir, un pedazo de alambre en nuestro bendito país, que gracias a Dios existe por todos lados. Y atamos muchas cosas. Y las herramientas básicas muchas veces te sacan de un apuro. ¿Por qué? Se rompió una abrazadera, la abrazadera no aprieta bien una manguera de agua, empieza a perder líquido. ¿Cómo soluciono el tema? Agarra un alambre, hace un torniquete con el alambre. Suele pasar eso por la presión que lleva el motor. Suele pasar por la presión y por el no cambio de las mangueras. Es increíble. El primer lugar donde va a dilatar es en el lugar de la junta. El lugar de la junta es el lugar de la abrazadera. Mirá lo que te digo, algo parece un tema sonso, pero es básico, verdaderamente nosotros lo vemos muy a menudo. Pero te salva. Te salva una situación de llevar nada más que un pedazo de alambre y unas herramientas básicas, como es una pinza, un destornillador y un alicate en el auto. ¿Qué otra cosa te puede venir bien? Vienen unas cintas anchas con pegamento tipo Cinta-Scotch, tipo Cintex. Pone una de esas en el auto. Si se te quiere volar un burlete de la orilla del parabrisas, que puede llegar a ser una situación después muy desagradable, porque se puede aflojar incluso el mismo parabrisas, podés sellar con esa cinta. Digo, tendrías que llevar alguna piola, alguna soga, por si se suelen romper las trabas de capó. Es un tema que nosotros también vemos bastante seguido en nuestro negocio. En la ruta pasa. Te pasa en la ruta, se te rompe una traba de capó y corres el riesgo de que el capó se te venga sobre el parabrisas. Llevando una soga plástica. Ha pasado hace poquito en el corredor del oeste, una camioneta se levantó el capó y no sabía para dónde agarrar. Mirá, vos lo solucionás con un pedazo de soga plástica. Digo, ahí vienen unos elementos ahora para inflar y sellar el tema de las pinchaduras de los neumáticos. Sí, exactamente. Pinchaste una cubierta, tenés el auxilio, lo ponés, seguís andando, no hay problema. Si pinchaste dos, sos boleta. Decís, no puede ser, no puedo tener tanta mala suerte. Bueno, te puede pasar. Viene un elemento que se llama, sella e infla, que viene un aerosol, de muy fácil colocación, pone uno en el auto. Lleva un juego de luces de repuesto. De lámparas, perdón, de repuesto. ¿Por qué? Porque las lámparas están andando todas, saliste de la ruta, llegaste al primer peaje, señor, no le funciona una luz del auto. Claro. Digo, cuestiones son cosas básicas, pero aparte que no son tan caras. Exactamente. Y está bueno llevarlas. Nos salvan de una situación que puede generar un riesgo mayor para nosotros y para el resto de las personas que estén circulando en la ruta. Te menciono esto como te menciono fundamentalmente una eslinga,
Una eslinga que es una situación de tiro, de remolque, porque justamente pasa esto, nos quedamos en un lugar donde no tenemos señal de teléfono. También. Fundamental, sin ninguna duda. Y no podemos llegar a ningún lugar, alguien nos va a hacer la gauchada, enganchar nuestro auto y trasladarlo hasta algún lugar donde por lo menos sea un sitio seguro para que nosotros podamos estacionar. Claro. Vos decías recién lo del matafuego. Es fundamental. No le damos bolilla, verdaderamente es un tema muy importante. Los vehículos, si tenés un principio de incendio en la ruta, no hay qué ni quién te pueda auxiliar en una situación de esas características. Exacto. Por lo menos con un matafuego vas a paliar en tanto la situación. Tema fundamental, más que el matafuego, ¿sabes qué es? Las balizas. El tema de las balizas obligatorias. Por favor, salen a la ruta, lleven un juego de balizas obligatorias. Me he cansado de andar yo en la ruta, ver autos parados en la banquina, baliza. Y vos los encontrás, ni te digo de noche, porque te los encontrás muy cerca, y de día lo ves al auto parado en la banquina, siempre y cuando tengas buena visibilidad. Exacto. Vos tenés en cuenta que las balizas se ponen por lo menos a 100, 150 metros del auto en la parte posterior y no menos de 80, 100 metros en la parte frontal, antes de llegar al vehículo, por supuesto. Esto indica de que vos estás parado. Vos tenés en cuenta que tu auto está a la orilla de la ruta y por la ruta circulan arriba de 120 km por hora el resto de los vehículos. Exacto. Tomemos precauciones que a la larga son en beneficio de todos. Exacto. Ojalá que tu auto nunca te deje tirado en la ruta. Si te deja, tengamos en cuenta nuestro bienestar, el de nuestra familia y el del resto de las personas. Exacto, y teniendo en cuenta que se viene el fin de semana largo, como consejo primordial es que la gente que vaya a viajar, que bueno, haga un control, un chequeo del auto. El chequeo fundamental, vuelvo a decir, lo hemos hablado más de una vez, es fundamental. Nosotros detectamos muchas veces situaciones en los vehículos que podemos indicarte, tenés que reparar tal cosa, mira, le vemos una pérdida de esto, fíjate tal otro tema. Hay cosas que la podemos resolver nosotros en nuestro lubricentro, en nuestro negocio, y hay temas que lo tiene que resolver un mecánico. Vemos situaciones verdaderamente muy desagradables a veces en los vehículos y esto pasa por una muy mala atención del dueño del vehículo hacia el mismo, claro, y mal mantenimiento del mismo auto. Tengamos en cuenta que el auto bien manejado es un bien extraordinario. Exacto, exacto. Si el auto no está en condiciones pasa a ser realmente un problema para nosotros y para todos aquellos que estén andando la ruta junto con nosotros. Es bueno valerse a veces, porque uno no anda controlando alternadores y cosas permanentes, siempre lo chequeas cuando la luz se te enciende en el tablero, y ahí te das cuenta que algo está fallando. Exacto. Pero es bueno tratar de llevar medianamente un control de kilometrajes de algunas cosas. Vos sabés que yo más que el tema de kilómetros, sabés que recomiendo lo que decíamos hace un ratito también. Por lo menos una vez al año tenés que hacer un control exhaustivo de tu vehículo. Un control exhaustivo no significa solamente ver el tema de fluidos. Un control mecánico. El control mecánico tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba afinamiento, que hoy por hoy se sigue haciendo y se lo denomina más escaneo que otra cosa para los vehículos nuevos. Claro. Tenés que hacerlo. Es un gasto que a la larga es una inversión. ¿Por qué? Porque eso te va a decir de que tu vehículo está andando de determinada manera. Si tiene alguna falla, estás a tiempo de solucionarlo. Y si no tiene nada, vos andás con la tranquilidad de que tu auto no tiene nada. Exacto. Volvemos a lo mismo, los imprevistos existen, son imprevistos, hay cosas, vuelvo a decir, yo puedo haber hecho un chequeo completo de mi auto ayer, hoy salgo de viaje y se me rompe un elemento que ni se nos ocurrió que se puede llegar a romper. Trata de llevar cosas que te puedan salvar la situación, que son temas muy prácticos y muy sencillos, es una cuestión de sentido común, y si no, si llega a pasar algo con este auto, por favor, siempre busquen el lugar indicado para pararse. No paren los vehículos en cualquier lado. Es la vida de ustedes y la vida del resto que circula en las rutas. Lleven las balizas, que es un tema fundamental, que les indica al resto de los conductores de que su auto está detenido. Parece una soncera absolutamente obvio, ya les garantizo de que es un tema que lamentablemente no se les presta atención. No, y que trae... Tengamos en cuenta esto. Otro temita, que es muy importante y sabes que uno tampoco le da bolilla, lleven una linterna en sus autos. A vos te pasa una situación de la que hablábamos recién. Bueno, si el auto me deja tirado, yo le pongo las balizas. Si es de noche, por ejemplo, no vas a ver nada. Y si el auto se quedó sin batería, en consecuencia del alternador, tampoco vas a tener balizas. Claro. Es decir, tenete las balizas y tenete una linterna. Primero para alumbrarte vos y segundo para hacerle seña a algún conductor que venga que sepa que tu auto está parado en determinado lugar. Prestemos atención, son cuestiones de sentido común. Vuelvo a lo mismo, parece tan obvio esto que estamos diciendo. Sí, pero uno si sale ustedes de salen a la viaje y ruta no se lo dan hace. cuenta de que no es tan obvio. No, y lo que aparte está sale pasando. de viaje y no tiene en cuenta esas cosas. Entonces digo, hay que llevar un pequeñas poquito de cuestiones. aceite, un poquito de líquido de freno, Siempre agüita, por lo menos lo que es el refrigerante. tema de aceite y el tema de agua es fundamental. Obviamente lo ideal es el refrigerante, en este caso como me decías, en vez del agua llevemos refrigerante. Pero digo, un bidoncito de agua, un par de botellitas esas que cierran bien, en el baúl del auto con agua, no hay problema. Aceite, 1 litro de aceite no te ocupa lugar,
ponelo arriba del auto, que también te puede salvar de una situación no deseada. Una fuga de aceite se puede presentar en cualquier momento por una infinidad de cosas y por lo menos tenés aceite para echarle a tu auto hasta llegar a un centro asistencial, ¿no? Como debe ser. Y más que los viajes son largos. ¿Hay mucho movimiento de trabajo este fin de semana largo? Venimos, como todos, viste, con muy fluctuante. Está el tema del mercado. Siempre los fines de semana largo la gente pudiéndose se mueve un poquitito más, así que bueno, sí, generalmente hay un poco más de clientela dando vueltas. Y bueno, y lo asesoramos ahí. Entonces, es la idea. Todos los que quieran ir ahí a Mitre 2661 de la ciudad de Mendoza, está Germán ahí en Nono Lubricentro. Te revisamos el coche, te ponemos los fluidos, te lo dejamos en condiciones. Tratamos de por lo menos lo que tenga que ver con nuestra área, salga verdaderamente todo controlado para que en ese aspecto salgan tranquilos. Estamos inaugurando el sitio web prontamente para que la gente que no sí, tiene y en eso, si me permitiste, tengo que hacer un agradecimiento público, porque ha sido usted el que se ha encargado de esas cuestiones, así que acá ya en breve estaremos nonolobricentro.com. Exactamente. Ahí hay lista de productos, servicios. Lista de productos, van a poder ver nuestros videos ahí explicativos para que siempre viene obviamente que tenemos un montón de videos explicativos con todos los temas que hemos tocado de diferentes partes del automotor. Bien. Y van a estar colgados ahí en nonolobricentro.com. ¿Te parece? Perfecto, me parece bárbaro y ojalá le sea útil a la gente, que es lo que nosotros esperamos. ¿Se está ayornando con la tecnología? En realidad tengo un amigo que se llama Roberto, que es el que está tratando de ayornarme con la de empaparlo en el asunto. Esto es un ida y vuelta, ¿no? Claro, exactamente. Usted me ayuda a mí con la tecnología, yo lo ayudo a usted con el coche. Así que bueno, todos los que quieran acercarse a Nono Lubricentro en la calle Mitre 2661, el teléfono es 437-8474. Sí, perfecto. Bueno, y ahí, acordate, estamos siempre con la misma promoción, no cobramos la mano de obra. Siempre la misma promoción y promociones nuevas. Arrímense porque se van a sorprender. Tenemos verdaderamente, ya que está tan difícil el mercado y demás, y sabemos que a todos nos está costando el mantenimiento de nuestros autos, entre otras cosas, hemos puesto ofertas que son muy atractivas. Que me sorprendo el otro día. Pasando por tu local, un par de coches nuevos que piden presupuestos para mantenimiento de autos nuevos, son mantenimientos elevados. Sí, son mantenimientos elevados verdaderamente, y tengo que, a raíz de eso que vos decís, hacer el comentario de que cada vez recibimos mayor cantidad de vehículos nuevos en nuestro negocio, porque la diferencia, digo, y esto no se me ofendan los chicos de los concesionarios, la diferencia entre el servicio de concesionario y el servicio nuestro en costo realmente es significativa. Está bien, hay cosas que nosotros por ahí no podemos realizar en función de lo que realiza el concesionario. Pero bueno, cada vez vamos más avanzados nosotros en ese tema y creo que estamos brindando un servicio de excelencia sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, le agradezco mucho y todos los que quieran ir a preparar su coche para este fin de semana, tengo un par de amigos que lo voy a mandar, ¿eh? Con todo gusto que se arrimen por allá. Algunas cositas que reparar, así que los mandamos. Envíelos para que viajen tranquilos. Nos vamos a hacer cargo de dejarle el auto en condiciones. Bueno, vamos a hacer una